Continuamos en su matutino alternativo como hemos estado con ustedes desde 1992. Hoy le corresponde a don Luis Miguel Pereira. Pasará a la historia, aunque ya yo no creo mucho en que habrá escribas, porque el mundo, la vida es hoy y ya. Esa obsesión con la independencia del Ministerio Público que tuvo un presidente de la República, cuando existía. Algunos se atrevieron a decir que el presidente confundía la Procuraduría con el Ministerio Público, no entendía la dimensión de la Constitución del 2010, que realmente, querrámoslo o no, marcó un antes y un después en el constitucionalismo. Así es. Finalmente, para los incautos, y lo repiten Luis Miguel Pereira, el presidente logró el candado que siempre dijimos usted y yo, que eso se oxida facilito, pero él se lo cree. Y él dice que él puso la primera piedra en la institucionalidad democrática en la República Dominicana, él mismo lo dice. Finalmente se recompuso el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente propuso un nombre, todos levantaron la mano y lo bueno que la persona propuesta sabíamos que iba a merecer esa ratificación. ¿Cuáles son los desafíos que usted piensa que tendrá que enfrentar la nueva Procuradora General de la República y cómo podrá validar la independencia que se necesita, aunque sabemos que la política siempre va a estar en los despachos? Mira, Carmen, en política los candados son tan seguros son tan seguros como qué tanto o qué menos poder tiene el incumbente en un momento dado. La Constitución del 2010 era tan segura que Abinader la modificó a pesar de que no había necesidad de modificarla. Y sin referéndum. Y sin referéndum. Si hubiese sido otro presidente, aquí estaríamos todavía desgarrándonos las vestiduras en el Parque Independencia porque lo que venía era una dictadura. Yo llegué a oír algunos deslenguados que se pasaban los días acabando con Danilo Medina en el periodo anterior, decir que Danilo Medina era un dictador. Yo oí eso. Bueno, algunas doctrinarias lo decían. Exactamente. Y tú te das cuenta que la política es la política y el poder es el poder. Nosotros en el Matutino Alternativo montones de veces hicimos un análisis de derecho comparado y dijimos, señores, los procuradores generales de la República se designan a petición de un presidente de la República. Yo mencioné el caso norteamericano, peruano, argentino, colombiano, hicimos en España y demás. Eso no se oía y se decía que tenía que ser independiente en la época del PLD. Cuando se llegó a la época del PRM, entonces yo veo a la Finjus diciendo que, pero en todas partes a petición del Poder Ejecutivo, ahora se ve la historia y se ve el derecho comparado y ahora no es crimen de lesa patria que lo designe el presidente de la República. Y está muy bien, Carmen, que lo designe el presidente de la República, que lo promueva el presidente de la República. ¿Tú sabes por qué se hace eso? Se hace en la mayoría de los sistemas jurídicos, porque si tú permites un ministerio público que apunte hacia adentro en vez de apuntar hacia afuera, tú terminas con un presidente invalidado en el curso de una gestión y eso se considera una interferencia del Poder Judicial en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esa es la razón, pero aquí se va de lo sublime a lo ridículo. Entonces, en ciertos casos tenemos unas hipersensibilidades y unas delicadezas y unos pruritos, y en otro caso miramos hacia la izquierda y no olvidamos. Y eso es lo que ha pasado con el tema del Ministerio Público. Él propuso su reforma y hemos terminado en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el protocolo es diferente, pero lo termina imponiendo él. En el caso de la selección actual, ganó la persona que tenía el mérito para ganarlo, porque esa persona ha hecho un trabajo enorme en circunstancias no precisamente las mejores, y yo creo que lo lógico es que el presidente premiara a la persona que había hecho el trabajo, y lo hizo muy bien, y la designó. A mí no me parece que las otras personas que estaban sonando para el cargo ni tenían el perfil ni tenían edad para eso.
Entonces yo creo que eso está muy bien. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la magistrada Jenny Berenice? Bueno, yo creo que ella esbozó algunos en su discurso de toma de posesión. Yo pienso que ella tiene una gran lucha en el Ministerio Público hacia adentro. Porque el presidente de la República y los comunicadores que estaban enganchados en Marcha Verde y en el PRM, entendían que el Ministerio Público era Miriam Germán y Jenny Berenice, dos distinguidas magistradas. Sucede que el Ministerio Público es la institución completa. Claro. Y ahí hay de todo, bueno, regular y malo. Y hay de todos los litorales políticos. Esa es la realidad. Entonces, obviamente tiene que enfrentarse el limpiar la casa, seguir con la preparación, tratar de que el gobierno le asigne mayores recursos para seguir fortaleciendo la preparación y sobre todo, creo que ahora que ya ella no dirige el Departamento de Persecución, que ella no va a estar en estrado atendiendo y litigando los casos, que va a tener la cabeza, creo que va a tener que cuidar mucho más la parte relativa al principio de objetividad y al principio de falibilidad del Ministerio Público. O sea, se tiene que cuidar porque tiene francotiradores que la adversan o que se sienten intimidados, gente que en el pasado salieron mal de procesos, que obviamente la van a adversar siempre, y tiene que cuidarse de que no se adviertan sesgos en la persecución. Yo pienso que esos son, en rasgos generales, los principales desafíos y directrices. Cuando mencionabas el Parque Independencia y la proclama en contra de la dictadura, no es casual y quizás muchas de las personas que nos están mirando no lo recuerden. Eso fue una manifestación que, oh paradoja, juntó al presidente actual de la República y al expresidente Fernández, que luchaban en contra de la dictadura que venía. Interesante aquello, o la dictadura que teníamos o que se esbozaba. Que ahí tú siempre has dicho que ellos de alguna manera se aliaron para esa coyuntura. Y cuando mencionas los sectores de la sociedad civil, esa reserva moral, ética, pelética que yo menciono, fíjate cómo ellos le hicieron creer a la población que el Ministerio Público solo se encargaba de la persecución de la corrupción administrativa. Se deterioró de una manera lamentable el sistema carcelario en la República Dominicana y aparentemente nadie es responsable. Y lo que te dicen los representantes del Ministerio Público en todas las regiones del país es que tienen mucho que pedir a la nueva procuradora. Y usted como abogado en ejercicio lo sabe. Yo no sé si viste unas declaraciones de Hipólito Mejía. Que no cree en la justicia. Y que dijo que la justicia, que quien ha dicho que la justicia dominicana no es independiente. Y que él no cree en eso. Que él no cree en eso. Hipólito tiene habilidades políticas primarias en el sentido del cara a cara, domina el repentismo, las expresiones, comunica muy bien con el pueblo llano, se puede ligar con la gente de abajo con mucha naturalidad, que es la que vota al final del día. Él no es un teórico, no es un académico, no es un hombre que maneja los conceptos, pero tiene cierta gracia para abordar la hipocresía local. Sí, sí. O sea, presidente, ¿y los jueces? No, ya yo resolví eso, le di uno a Balaguer, tomé yo uno y graficaba en 30 segundos lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, una repartición. Y ahora le preguntaron, precisamente por el tema de la independencia del Ministerio Público, y él, no, yo no creo en eso, no me hable de eso. Y así piensa gran parte del pueblo. Tú sabes uno de los daños que se le ha hecho al tema anticorrupción, que es un tema que deberíamos apoyarlo todo, porque eso daña el país, que se parceló. Si tú tomas el tema corrupción aquí nada más existe en el sector público y dentro del sector público nada más se ha aplicado a una sola parcela, que fue al PLD y a Danilo Medina. ¿Y eso qué hace? Le quita credibilidad. La gente dice, no, bueno, esto es un juego político, están persiguiendo a fulano, hay un acuerdo de dos bandas entre Leonel y el presidente Abinader, y están persiguiendo al PLD para destripar al PLD, que esos votos vayan a parar a
a manos de Leonel Fernández. Y la verdad que cuando tú empiezas a ver el comportamiento en los últimos 4 años y medio, eso es lo que ha ocurrido. Lo dijiste de una manera muy técnica anteriormente cuando hablaste de la falibilidad del Ministerio Público y el equilibrio. Y no tenemos que ser de un lado o de otro para entender que quizás por el enorme trabajo que tenían con los presuntos desfalcadores del pasado, pero recordemos, y es fácil, que hubo el caso de la lotería, que finalmente fue descargado, el supuesto involucrado en el caso 13, y luego todo lo demás se convirtió en errores subsanables. Y eso es el desafío que tiene la actual Procuraduría General de la República. Eso es un desafío importante y es tratar de encontrar los casos de esta administración y procesarlo y dar una sensación de que el tema es general, que no es selectivo. Y yo entiendo que en los casos anteriores habían muchos casos prehechos, prefabricados, precocidos, porque habían programas de investigación que mostraban algunos escándalos y obviamente se empezó por ahí, además de que pertenecían al que había salido ya del gobierno, que suele ser la víctima propiciatoria de todos esos procesos. Nada más hay que pensar en Balaguer en el 86 y Jorge Blanco. Claro. Y así es como van las cosas. Pero tú te das cuenta, los tintes. Hoy Participación Ciudadana decía que el PLD fue el más beneficiado de los planes de ellos. Y óyeme, USAID estableció numerosos planes importantes y que fueron beneficiosos para el país. Hay que evitar las generalizaciones negativas porque eso también se aparta de la verdad. Pero hace mal Participación Ciudadana cuando escoge como contraparte al PLD. Porque una de las cosas que se le notaba a Participación Ciudadana es que fue agresivo y visceral con los gobiernos del PLD. Tanto con Leonel y con Danilo Medina, aquello fue una cosa tremenda. No, y uno de sus gestores, que fue embajador en España y luego ahora en México, lo dijo en una entrevista, que él trabajó para desplazar al PLD del poder. Entonces, no hables de eso porque te ves no haciendo una labor institucional como grupo de presión, sino haciendo una labor política. Y aunque ellos no quieran, gran parte de sus miembros terminaron en este gobierno, estuvieron en Marcha Verde también. Ellos dicen que pasó en el de Danilo, no es verdad, y señalan el caso de Isidoro Santana y me parece del señor Tony Isa, que lo señala, pero tú estás hablando de 2 casos. No, y muchos viceministerios. De 2 casos, pero de los que se está hablando, del que están ahora en el gobierno, fueron activistas de la causa de Marcha Verde, que fue apalancada totalmente por el PRM, por Dios. Tenemos muchos temas pendientes y también quiero en otra entrega que hablemos de política, porque dicen que hay campaña ya, Luis Miguel Pereira. Muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía con el Matutino Alternativo 94.1 FM, fidelityfm.com.do. Gracias.